En el libro de Hebreos capítulo 9. Vamos a saltar unos versos de este pasaje porque estoy buscando lo más esencial para este mensaje. Bien, Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante dice: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Versículo 11. Ahora, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Bueno, el título del mensaje de hoy es el siguiente: la columna vertebral de nuestra salvación, los pactos. La columna vertebral de nuestra salvación, los pactos. Pues bien, ¿por qué me inquieto en este día a dar este mensaje? Bien, porque el conocimiento de los pactos ha sido muy atacado de parte de aquellos enemigos del Evangelio, y cada día es necesario que sepamos más sobre lo que la Biblia nos enseña claramente con respecto a tan importantes instrucciones de parte del Señor para nuestras vidas. Porque recordemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La principal táctica que Satanás tiene para contrarrestar la palabra de Dios es dejar vacíos. Lo hizo desde el Edén, convenció a Eva de todo lo contrario de lo que decía Dios en su palabra, y de ahí vinieron los problemas para la humanidad. Entonces, él crea vacíos, pero para llenarlos él. Así que tenemos que tener cuidado de no dejar ningún vacío de la palabra de Dios en nuestras vidas, para que podamos estar en la plenitud del conocimiento y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que tenemos que tomar cada día más diligencia en llenarnos del conocimiento de la Sagrada Escritura y dejarnos de estar, no dejarle lugar al diablo para que la gente esté a merced de él. Bien, entonces, cuando nosotros estudiamos de manera cuidadosa la Biblia y la escudriñamos, o sea, que averiguamos y examinamos su contenido y circunstancias, eso es escudriñar. Cuando nosotros hablamos cuando eso Jesucristo dice escudriñar, él está hablando de que debemos averiguar diligentemente, examinar la Biblia y ver cuidadosamente las circunstancias que se movieron en aquella época para que Jesús dijera esas palabras, sobre todo en los 4 evangelios. Entonces, tenemos que también saber que la Biblia hay que leerla de forma panorámica, que es lo que vamos a hacer en este día, porque los pactos yo lo veo como un mapa que Dios traza para que nosotros podamos realmente vivir a plenitud en todo lo que hagamos. Aquí vemos que Dios utiliza los mapas para este tipo de pactos para que seamos reconectados como humanidad a la comunión que se perdió en el Edén por el pecado original. Igualmente, como él estableció el sacerdocio, que sea otro tema, para lograr que su pueblo aprendiera y practicara cómo acercarse a Dios y poder adorarlo
y estar en su presencia. Sobre todo en el Antiguo Testamento la gente tenía que hacerlo porque tenía que acercarse a Dios para pedir perdón por sus pecados y ofrecer sacrificio por ellos. Entonces, bien, pero hablamos del tema y dijimos que hay una columna vertebral. El tema, entonces, vuelvo y repito, se llama la columna vertebral de nuestra salvación, los pactos. Ahora bien, hay un paralelo que vemos en lo natural con respecto a lo espiritual, a lo que Dios creó, para que nosotros entendamos que Dios actúa de una manera ordenada. Entonces, hay cosas que debemos entender con respecto a esa columna vertebral que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad? Y que nos proporciona tres cosas. Miren lo que nos proporciona a nosotros la columna vertebral. Ella nos provee apoyo, ¿ves? O sea, nos apoyamos en ella para estar firmes, para hacer posiciones, para movernos, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que nos ayuda, ¿verdad? Los pactos igual. Nos da protección. O sea, nos resguarda de peligro y amenaza. Ahí realmente se encuentra la médula ósea que nos protege de enfermedades. Y lo otro que hace la médula espinal es que nos da resistencia para soportar las dificultades y permanecer firmes frente a la fuerza destructiva. O sea, nosotros nos movemos y resulta ser que ella hace que nosotros podamos estar firmes y no maltratar el cuerpo. Entonces es una estructura bastante fuerte. Y todo aquello que quiera venir como amenaza para nuestro cuerpo, ella permite que sea una defensa. Entonces Dios, cuando nos creó, viéndonos perdidos, o sea, porque Él es responsable de nosotros como su creación, Él vio que no teníamos esperanza en nosotros mismos para que pudiéramos ser salvos. Y entonces Él establece unas estructuras llamadas pactos, que están a través de toda la Biblia, similares a nuestra columna vertebral, y por medio de ella nos provee, miren bien lo que nos provee esos pactos, nos proveen el apoyo que necesitamos para vencer la naturaleza de pecado en nosotros, la protección que cada día necesitamos para vencer toda adversidad que pueda tratar de afectarnos, y la resistencia para perseverar firmes en nuestra fe en Dios contra todo lo que quiera venir en contra nuestra. Entonces vemos que es algo perfecto. O sea, Dios nos hizo tanto corporalmente como en los pactos para que nosotros entendamos que existen dos estructuras que van en paralelo. Y entonces cada vez que usted recuerde los pactos, diga, bueno, es como nuestra columna que nos ayuda en todo. Ahora bien, esta estructura, por supuesto, que están en toda la Biblia, en diferentes épocas que Dios fue tratando con la humanidad, según la necesidad de cada época, y ahorita vamos a ver qué épocas fueron. Esas estructuras se llaman pactos. Ahora bien, ¿qué es un pacto? En lo natural, un pacto es un acuerdo entre dos o más personas o entidades que se comprometen a cumplir obligaciones y derechos. Ahora bien, con Dios, un pacto es un acuerdo entre Dios y las personas a través del cual Dios se comunica con ellas y les promete vida eterna. Entonces, todos los pactos se dividen en dos grandes divisiones que conseguimos en nuestra Biblia, ¿verdad? Así como usted ve que los 10 mandamientos son realmente el resumen de todo lo que es la Torá, asimismo, los pactos se dividen en dos grandes divisiones en su Biblia. Abra su Biblia, va a conseguir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero Pablo, cuando nos habla de estos pactos, dice Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Ve? Entonces, tenemos que el Antiguo Pacto, y entonces tenemos el Pacto Antiguo, ¿verdad? Dice Pablo, en el libro de Hebreos nos lo explica, como leímos en el pasaje anterior. Vamos a repasar otra vez este pasaje para que veamos qué es lo que nos trata de decir Pablo, ¿verdad? Y Pablo nos traduce la ley a la gracia, porque la ley tuvo un propósito mientras Cristo no vino.
porque la gente tenía que acercarse a Dios, pero no podía la gente, o sea, por ellos mismos hacer que las cosas funcionaran para que fueran perdonados sus pecados, sino que ellos tenían que presentar sacrificio por medio de ellos para que pudieran ser perdonados sus pecados, hasta que Cristo viniera, hiciera el sacrificio perfecto para que Él pagara el precio por los pecados de toda la humanidad. De hecho, todos los sacrificios que fueron hechos en el Antiguo Testamento fueron válidos por el sacrificio de Cristo. ¿Ves? O sea, todos los que aspiraron perdón en el Antiguo Testamento, realmente fue el sacrificio de Cristo que hizo válido todo el perdón que hubo en el Antiguo Testamento. Bien, entonces en el pasaje hebreo que leímos dice, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, y luego Dios nos habla del nuevo pacto, dice, por medio de Pablo, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Si usted quiere ver cómo funcionaba el antiguo pacto y cómo funciona el nuevo pacto, léase el libro de Hebreos y va a comprender más profundamente la época que vivieron la gente antes de Cristo y la época que vivimos nosotros en privilegio de estar bajo el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Bien, ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre los dos pactos? Bien, en el antiguo pacto, dice el mismo Cristo en Lucas 10:28, cuando le habla a un intérprete de la ley, el antiguo pacto decía, haz esto y vivirás, obedece y serás salvo. ¿Ve? O sea, la gente tenía que cumplir estrictamente lo que decía la ley de Dios. El propósito de la ley era que la gente supiera que había un pecado y que realmente había forma de acercarse a Dios para enfrentar y para vencer el pecado y cómo pagar el precio para que la gente pudiera ser perdonada en aquel tiempo, ¿verdad? Ok, entonces la ley exigía obediencia a sus mandatos para que una persona fuera justa ante Dios. O sea, Dios justificaba por medio de esos mandamientos. El que seguía la ley bien y el que no, sencillamente no era perdonado, ¿verdad? Entonces, pero Pablo aclara lo siguiente, dice aquí la palabra del Señor, ya en Gálatas, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley se estableció en el monte Sinaí. Se basó en un sistema de sacrificio. Se registró en los primeros 5 libros de Moisés y preparó el escenario para la venida de Cristo. O sea, todo lo que había en el Antiguo Testamento, o sea, en la ley y en la Torá, anunciaba lo que Cristo iba a hacer. Ahora bien, vamos ahora al nuevo pacto. En el nuevo pacto vemos que Dios establece lo siguiente: vive y harás. ¿A qué me refiero a eso? Bueno, vamos a leer un pasaje muy interesante que descubrí ayer, que nos va a aclarar qué es esto de que vive y harás. Porque en el Antiguo Testamento haz esto y vivirás, pero ahora nosotros en Cristo tenemos un privilegio: vive y harás. ¿Qué significa? Nos convertimos a Cristo y ahora tenemos el privilegio de que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que hagamos todo aquello que Él quiere que nosotros hagamos. O sea, descansamos en la obra del sacrificio de Cristo, y ahora se entiende por qué estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Porque hemos sido posicionados y justificados, y el Padre nos justifica por medio de Cristo. Cada vez que el Padre a su diestra ve a Cristo, Él nos justifica. ¿Ve? Bien, entonces dice Ezequiel de la siguiente manera: 36, 26 y 27, dice, como dice en Ezequiel, os daré un corazón nuevo. Mire lo que pasa con nosotros en la gracia, o sea, en este tiempo que estamos viviendo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, porque los judíos lamentablemente tenían el corazón endurecido. De hecho, cuando a Jesús le preguntaron en cierta oportunidad
¿por qué permitió Moisés el divorcio? Él dijo, por la dureza de vuestro corazón. Ese corazón duro, en la gracia el Señor lo quitó por medio del sacrificio de Cristo. Sigo leyendo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, Él es el que produce en nosotros eso, como hace con el proceso de santificación en nuestras vidas, que dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, nosotros descansamos en la obra de Cristo. Bien, entonces son 4 aspectos que debemos analizar bien, ¿verdad? Tenemos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un Espíritu Santo morando en nosotros, una verdadera santidad. Entonces, se cumplió a través de Jesús, ¿verdad? Se basa en la gracia, o sea, la gracia es el favor inmerecido que el Señor nos dio de ser salvos por medio de Cristo, y ofrece la promesa de vida eterna y una relación personal con Dios. Y Dios promete que Él perdonará nuestros pecados siempre que nosotros acudamos a Él para pedir perdón por ellos. Se extiende a todos los que hemos venido a Jesucristo con fe. Entonces, de manera panorámica, veamos en la Biblia cómo Dios estuvo tratando en diferentes épocas, con diferentes pactos y según la necesidad del momento, hasta que venía lo perfecto por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos que existieron varios pactos, ¿verdad? El pacto adánico, donde Dios le dijo a Adán que viviera si obedecía, pero Adán no lo cumplió. Lamentablemente de ahí viene el pecado original. Lo segundo es que cuando en el tiempo de Noé, Dios trató con él, Dios le prometió a Noé que no destruiría la tierra con diluvio nuevamente, ¿verdad? Y lo salvó a él y a su familia, pero lamentablemente toda esa generación fue extinguida. Entonces vemos en el pacto abrahámico cómo Dios trató con Abraham, y Dios le prometió que sería el padre de una gran nación que hasta hoy en día existe, ¿verdad? Sean testigos ustedes de cómo el pueblo judío de 1948 para acá, por cierto, volvieron a ser nación formalmente, y ellos existen actualmente y existirán por siempre, porque el Señor da promesa de restauración para ellos, ¿verdad? Entonces, el otro es el pacto palestino, donde Dios les prometió a Israel que lo restauraría en su tierra si no desobedecían, ¿verdad? Entonces, y en el pacto mosaico, Dios les prometió a los israelitas bendiciones por la obediencia, pero también ofreció maldiciones si desobedecían. Léaselo en Deuteronomio 28, los primeros 14 versículos son de la consecuencia de la obediencia, y los versículos restantes son demasiados con respecto a la consecuencia de la desobediencia. Después viene el pacto davídico, donde Dios le prometió bendecir a David, bendecir su línea genealógica y asegurar un reino eterno por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces, en el nuevo pacto vemos que Dios nos da perdón de pecado, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos que recordar siempre que estamos sentados a la diestra con Cristo, que Él está sentado a la diestra del Padre, y nosotros estamos juntamente con Él sentados en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, bien, debemos reflexionar sobre lo siguiente y recordar, ¿verdad? La gracia no es libertinaje, es una libertad que nosotros tenemos para ser libres de toda esclavitud de las tinieblas. La palabra del Señor dice claramente: si alguno es dominado por algo, esclavo es de lo domina. El esclavo es del que lo domina. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la persona puede estar sencillamente esclavizado con el alcohol, con las drogas, con los vicios, con la promiscuidad sexual, etcétera, etcétera. Y sencillamente el único que lo puede libertar es el Señor. Pero la gente tiene que poner en su corazón el deseo de apartarse de estas cosas, y Dios produce lo demás y santifica a cada uno de los que claman a Él. Ya.
¿Cómo hacemos para yo no interrumpirte tus mensajes, Osvaldo? La gracia es algo que nosotros no nos merecemos. Es algo que se nos otorga por la misericordia de Dios. Y es beneficiar a alguien que no se merece ser beneficiado. Pero esta gracia nos da libertad. ¿Cuál libertad? Mire, amado hermano, yo le voy a decir algo aquí que les va a escandalizar. Si Satanás tuviera el poder de hacernos pecar, no existiría una sola persona que viviera en santidad. Y si Dios, voy un poquito más allá, y si Dios tuviera el poder de mantenernos en santidad, pues no existiría ni un solo pecador, porque la palabra nos enseña que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿En qué consiste esta gracia y esta libertad? En que nosotros somos agentes libres. Así que ni Dios me puede obligar a ser santo, ni Satanás me puede obligar a pecar. Dios me da favor, te perdono, pongo en ti el querer como el hacer por tu buena voluntad, ¿verdad? Y Él espera que yo accione. Entonces, yo adopto, recibo lo que Cristo me da, lo que el Padre Celestial me da, la gracia, la libertad de yo decirle no al pecado, todas esas cosas que nosotros conocemos que son malas, que no conocían Adán y Eva, ¿verdad? Antes de pecar. Y entonces yo tengo la libertad de decirle no. No al pecado, no a la promiscuidad, no al alcohol, no a las drogas, no a la murmuración, no a la falta de perdón. Y cuando yo le digo no, entonces Dios me da a través del Espíritu Santo la firmeza para yo mantenerme en ese no que yo le dije al pecado. Ahora, cuando la persona juega con Satanás y Satanás le propone y él es seducido de su propia concupiscencia y acepta lo que Satanás le está ofreciendo, entonces ya las consecuencias van a venir. Mire, yo se lo pongo de esta manera. Una persona puede subirse a un quinto piso y lanzarse de la azotea para abajo. Claro, claro que puede. Pero lo que no puede después escoger cómo va a caer, qué se va a romper, qué se va a dañar. Así es el pecado. La gente puede escoger pecar o puede escoger no pecar. Cuando nosotros escogemos pecar, lamentablemente las consecuencias van a venir. Pero cuando nosotros determinamos aceptar la gracia y la libertad que Dios me da para decirle no a Satanás, entonces viene el favor de Dios sobre mi vida, me fortalece, me restaura y me da un mayor calibre de fe para que yo pueda lograr lo que Él aspira que yo logre y lo que yo como cristiana estoy deseando alcanzar. Bien, yo quiero que nosotros reflexionemos y recordemos lo siguiente. La gracia es un compromiso muy serio. No es de gracia, que soy, me voy a volver gracioso. No, nada de eso. La gracia es un compromiso porque realmente es un compromiso que realmente trae responsabilidad y que, como dijimos anteriormente, trae derechos y deberes. No es que Dios se ríe de la gracia de nosotros. Nada de eso. O sea, es un compromiso muy serio y créame, Dios no está jugando porque Dios no puede ser burlado. Entonces tenemos que saber que hay gente que malinterpreta lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Cristo vino a cumplir lo que ningún ser humano pudo cumplir en la tierra. Toda la ley. Que si Cristo no hubiera cumplido la ley, no hubiera sido nuestro Mesías. Pero ¿sabe por qué lo hizo?
porque era el único que lo podía hacer, porque ningún ser humano podía cumplir todas las normas de la ley. Dice la misma ley que el que transgrede un solo mandamiento de la ley, transgredió toda la ley. Ahora Cristo de manera perfecta cumplió la ley. Él vino a cumplir, Él no vino a abrogar, sino a cumplir la ley. Y tenemos que saber algo más, que lo descubrimos en el Evangelio. Mire, han dicho que este es el año en que nosotros tenemos que afianzarnos más en leer los 4 evangelios. Y le voy a decir por qué. Porque las exigencias de Cristo son más altas que la nuestra. Entonces, tenemos que saber que Él vino a cumplir la ley, sí, pero hay unos pasajes que certifican, le voy a dar nada más que 3, pero usted va a conseguir cantidad de pasajes donde Cristo habla de esto, que las exigencias de Cristo son más altas que la de la ley. Dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo. En Mateo 5:44 dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. En Mateo 12:36-37, mas yo digo que toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. En Mateo 5 dice, mas yo digo, el que repudiera a su mujer, ¿verdad? A no ser por caso de fornicación, ¿verdad? Peca, adultera y hace que la repudiada adultere. O sea, en el Antiguo Testamento, como le expliqué anteriormente, por la dureza del corazón, porque mire, era que se ponían a inventar a una, inclusive lamentablemente eran tan duros de corazón que le inventaban a la mujer que era una adúltera para que la apedrearan. Salí de esa mujer y después, como ya habían visto otra por allí, irse a casar con la otra. O sea, dígame usted si no era dureza de corazón lo que tenían esa gente en el Antiguo Testamento. Entonces Cristo vino a poner los puntos sobre la I para que entendiéramos que las exigencias de él son más altas. Léaselo porque realmente hay cosas que nos previenen con respecto a pecar contra Dios, aún en nuestro pensamiento, porque el mismo Señor dice en su palabra que nosotros debemos estar pendientes aún de lo que, mirando lo que oímos, lo que vemos, lo que hablamos, ¿verdad? Y todo aquello que pensamos, ¿verdad? Bien, entonces, la gracia, como en todo pacto, es un compromiso con deberes y derechos. Por tanto, debemos tener cuidado con lo que nos comprometemos y aún más con lo que prometemos. O sea, bien, fíjense usted bien, tenemos que tener cuidado con lo que nos comprometemos y aún más con lo que prometemos. Y se lo voy a demostrar en Eclesiastés capítulo 5. Dice, comprometerse. Bueno, mire, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. O sea, la gente empieza a hablar ligeramente de compromiso, empiezan a decir, Señor, yo voy a hacer tal cosa, no sé qué más, y después se van por el camino por ahí diciendo, ¿qué iba a hacer yo? Yo no iba a hacer nada de eso. Pero Dios sí ve y Dios permite que la persona tenga una retribución a que hagan eso y que sufran las consecuencias de haber hablado ligeramente. Lo otro es prometer. Bueno, mire, el versículo 4 al 6 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces hay gente que a la ligera se ponen a prometer, después ven que todo se le disipa, que todo se le destruye. Pero el problema es que dicen, cuestionan a Dios. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Mirad atentamente por vuestros caminos, dice el Señor. Y nosotros tenemos que mirar atentamente porque lo que hacemos repercute en lo que viene hacia nuestro futuro. Entonces, es seriedad. O sea, ahí está todo en la palabra del Señor. Bueno, como conclusión. Ya va, discúlpame. Mira lo que dice aquí Eclesiastés, lo que estaba leyendo Osvaldo. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras.
Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Cada vez que nosotros estamos haciendo promesa, el ángel de Jehová que está a nuestro alrededor para defendernos también está notando las cosas que estamos prometiendo. Yes. Mire, es impresionante. Hay gente que dice, Señor, porque la gente promete cuando está mal. Señor, mira, si tú me ayudas, yo voy a ayudar tu obra. Viene Dios, los prospera, los ayuda, los saca, literal, como lo dice la palabra, del basurero, del muladar, de donde no tienen, pero que todo lo que pisan es ajeno. Y Dios les da. Y cuando Dios les da, entonces se hacen los locos con lo que Dios les da. No ayudan, le dan una miseria. Cuando ellos le dijeron, Señor, dame para yo hacer que tu obra avance. Entonces, en ese momento, ellos le abren una puerta al enemigo para destruir todo aquello que Dios les dio. Acuérdense que nosotros lo que somos mayordomos. Nosotros no somos propietarios de nada. Si usted y yo fuéramos propietarios de algo, ¿por qué la gente cuando se muere no se lleva nada? No se llevan los carros, no se llevan la casa, no se llevan las prendas, no se llevan las cuentas bancarias. Porque nada es de nosotros. La palabra de Dios dice que sin nada vinimos a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Así que Dios como mayordomo nos otorga para probar nuestra fidelidad, sí, para probar nuestro corazón, porque es impresionante. El dinero es el índice exacto para probar la lealtad, para probar la integridad de cada uno de nosotros. Es increíble. Entonces, la gente llega, hace promesa, Señor, arregla mi matrimonio, y cuando arregle mi matrimonio yo voy a salir a predicar. Sí, sí. Le arreglaron el matrimonio y las almas que se las lleve el diablo no salen a predicar. Señor, mira, sáname, cuando tú me sanes yo voy a hacer X y cual cosa. Y Dios lo sana y no hacen nada. Pero tenemos un enemigo que no duerme, que aparte de ser el acusador, él está viendo en qué cosa fallamos. Él está pendiente de qué prometimos y no cumplimos para ir con ese derecho legal delante de Dios para poder fastidiarnos la vida. Es necesario que tomemos en cuenta las cosas que prometemos. Y si se nos olvidan, decirle, Señor, hazme recordar qué cosas he prometido y que me están trayendo consecuencias. Porque siempre las consecuencias, como lo dice la palabra de Dios, que la golondrina no viaja sin causa. Así la maldición no llega sin causa. Entonces, no nos encarguemos de prometer lo que no vamos a cumplir y no podemos decir delante del ángel, fue ignorancia, yo no sabía que eso era tan grave. Porque entonces Dios se enoja a causa de nuestra voz y el enemigo destruye lo que nosotros hicimos. Termina, mi amor. Sí, como conclusión lo siguiente, no se dejen volver por aquellos que dicen, pero es que Dios es injusto, como decía un predicador en estos días pasados, dicen, yo soy bueno, Él es malo. ¿Por qué? Porque ven que hay parte de la humanidad que está padeciendo por problemas, pero examine qué está pasando con esas personas, en qué pacto están esas regiones donde hay miseria, desolación, de a veces ni agua para tomar tienen, porque resulta ser que establecieron sus pactos. Mire, Dios no tiene compromiso con aquellos que tienen pactos con otras deidades y con otras cosas, y lo deja a merced de un enemigo implacable que se llama Satanás, que es un verdugo que no tiene misericordia. Así que tenga cuidado y reflexione sobre eso, porque resulta ser que tenemos que tener cuidado cómo andamos en la gracia. Es maravilloso, es lo más lindo que nos ha tocado, es algo que Cristo nos dio como un regalo muy especial, pero cuidado con la gracia, cuidémosla como un tesoro, como ese tesoro que el Señor dice en su palabra,
que estaba en el campo y que alguien vendió todo lo que tenía para tomar el tesoro y tomar la forma en la cual podía estar en él. Así que bueno, vamos a despedirnos en este momento y dándole gracias a Dios por este mensaje. Espero que le reciba como reflexión y trate de estudiar todos los pactos que hay en la Biblia con respecto a esta panorámica que le di hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor y Padre Celestial, bendice esta palabra en cada creyente, en el nombre de Jesús y en cada uno de los que están oyendo este mensaje. Y permite en el nombre de Jesús que aprecien, Señor, este regalo maravilloso que tú nos has dado. Permite que cada uno de los que van hoy en diferido también puedan recibir esta palabra y que cada uno pueda entender la profundidad, Señor, en el nombre de Jesús que existe en ella, para que andemos perfectamente en tu camino. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Los bendecimos. Bendiciones a todos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Amén.